Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ayer escribía en Twitter lo siguiente. Sé que Pablo Motos no tiene millones de visitas, yo unas pocas miles, y eso es cierto. Eso sí, puedo decir con orgullo que mis invitadas son mejores, porque Pablo Motos lleva a Pérez Reverte y yo traigo al canal a Olga Rodríguez Francisco. Así que periodista especializada en información internacional, en Oriente Medio y en derechos humanos. ¿Qué tal, Olga? Pues bien, aquí un placer estar contigo. Decía lo de, bueno, vamos a hablar de Gaza, de Israel, de los ataques a la flotilla, y hablaba de esto porque, aunque haya sonado como a broma, eh, cómo se expresa lo que está sucediendo en Gaza y el genocidio que está cometiendo Israel en los medios de comunicación es muy importante. Y, por ejemplo, Pérez Reverte decía, ha catalogado a Israel como Estado asesino. Sin embargo, ha dicho que jamás se escondía en los hospitales y en las escuelas y lo que buscaba era que Israel atacara esos hospitales, como jamás está provocando y por eso Israel ha atacado a Gaza y a los palestinos. Lo que está ocurriendo es una barbaridad. O sea, yo sé que jamás hizo lo que hizo para tener niños muertos, jamás quería enseñar, jamás quería una represalia. Cuando jamás hace la barbaridad que hace en Israel, ataca y mata y roba y secuestra y viola, quería una respuesta, quería enseñar a la televisión niños muertos, quería, y por eso se metía debajo de los hospitales y los colegios para que las bombas fueran allí y mataran eso. ¿Tú qué opinas de esto que dice Reverte? Bueno, la culpa siempre es de la víctima, ¿no? Hay tan poco conocimiento de lo que son las atrocidades y de la propia historia y de la naturaleza de los crímenes masivos que se pueden decir cosas como esas, ¿no? Culpando a aquellos seres que están en un territorio ocupado, aplastado por el apartheid, por la segregación, por una ocupación ilegal desde hace años y décadas. Yo las primeras veces que fui a trabajar a Palestina, antes de vivir allí una temporada, iba viendo cada vez que viajaba a los territorios cómo iban creciendo los asentamientos ilegales, cómo se iban anexionando nuevas tierras, cómo maltrataban, expulsaban, mm, arrestaban a población civil en Cisjordania, en Jerusalén Este, y eso ha estado normalizado durante muchísimo tiempo con la alianza, el apoyo y los acuerdos preferenciales, no solo de Estados Unidos con Israel, sino también de la Unión Europea y de los países de la Unión Europea y de Reino Unido con Israel, que han mantenido hasta el día de hoy relaciones armamentísticas, comerciales y diplomáticas con Tel Aviv. Por lo tanto, yo desde hace muchos años pongo un ejemplo, que además la primera vez que lo pensé fue pensando en Palestina, para definir cómo hacen el trabajo algunos medios de comunicación o algunos periodistas o algunas personas con altavoz público, ¿no? Imaginemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial y que abrimos el periódico y leemos el siguiente titular. El rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis los están masacrando a los judíos. Goebbels, el ministro de propaganda de Alemania, lo niega y dice que es una trampa porque son los judíos los que están creando problemas, imposibilitando la vida a los nazis y que están obligando a los nazis a hacer lo que tienen que hacer. Fin. ¿Dónde está la realidad aquí? ¿Dónde está el primer ejercicio, el ejercicio básico del periodismo, que es contrastar, salir a la calle y comprobar si lo que dice el rabino del gueto de Varsovia es lo cierto o si lo que dice Goebbels en este caso es lo cierto, ¿no? Demasiado a menudo vemos cómo hay un periodismo que abraza la equidistancia, lo llama neutralidad, cuando la neutralidad, esa equidistancia, es un posicionamiento claro con la perpetuación de la impunidad, con la perpetuación de crímenes, de abusos, de opresión, no solo en territorios donde se cometen un genocidio, sino también aquí en nuestras propias sociedades donde ocurren muchísimas injusticias que son legitimadas y permitidas diariamente, incluso justificadas y aplaudidas en platós de televisión en prime time, ¿no? Esa es una realidad. Vemos cómo hay debates en espacios que llaman informativos donde lo que se debate es si los derechos humanos para todos son buenos o no, por ejemplo. Este es el momento que vivimos, esta es la Europa en la que vivimos
Y este es el eje transversal que define nuestro presente y que cualquier historiador o historiadora honesta del futuro subrayará para explicarnos, para contarnos y para definirnos. Yo, yo siempre lo he dicho, yo no soy periodista, ni soy un profesional de la información, ni mucho menos, pero cuando yo veo rótulos en televisión española, que es la televisión pública de todos, guerra en Gaza, o cuando veo que en la mayoría de los medios de comunicación veo esa equidistancia, lo que yo no entiendo es por qué. ¿Por qué hay esa equidistancia? Tan cuando lo que estamos viendo diariamente es claramente un genocidio y una masacre. ¿A qué se debe esa equidistancia en los medios de comunicación? En general, no todos, obviamente, pero en general. Hay muchas razones diferentes. Una, bueno, pues hay líneas editoriales elegidas a propósito absolutamente pro-israelíes y pro-genocidio en estos momentos, ¿no? Hay líneas editoriales en ese sentido. Hay periodistas que han entendido que la vida fácil en el periodismo es la de asumir y abrazar siempre el discurso hegemónico, ¿no? El discurso que viene de arriba, desde los circuitos del poder. Entonces, desde los circuitos del poder, todavía hay muchas narrativas que presentan esto con una dañina y peligrosa equidistancia, señalando y afirmando que toda la población palestina son terroristas potenciales y que toda la gente que vive en Gaza es matable, porque si no se van a convertir el día de mañana en terroristas. Es a lo que Israel llama derecho a defenderse. Pero esto lo sabíamos desde el día uno. Yo tengo entrevistas públicas que hice, que están grabadas, se pueden ver, en las que decía que si no se hacía nada, Israel iba a matar a decenas de miles de personas. Y sé que alguna gente me miraba con cara de ¿qué dice esta tía? Bueno, entonces la vida fácil es abrazar lo hegemónico en cada momento y no hacerse preguntas, ¿no? Pero para poder hacer eso tienes que tener muy pocos principios, muy poca conciencia y mucha ignorancia. Y creo que un tercer factor es que no se lee mucho, no se estudia mucho y hay mucha ignorancia. Entonces, y no hay obsesión por contrastar, ¿no? El buen periodista, la buena periodista es esa persona que está obsesionada por contrastar, que por las noches se sigue haciendo preguntas, que quiere acercarse lo más posible con absoluto rigor a los hechos, ¿no? Y claro, eso lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo y además eso supone muy a menudo molestar a los de arriba. Y eso tiene un precio, ¿no? Por eso hablo de la vida fácil y la vida menos fácil o incluso difícil. Sabemos que hay muchísimas presiones, que es una profesión que decide de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla y por lo tanto hay mucha gente que quiere tener dominado el relato, ¿no? Y aquí en Europa pues puede haber despidos, censura, presiones, amenazas, incluso multas o arrestos, y en otros países te matan por ser un periodista comprometido con los hechos, con el rigor, con los derechos humanos y, bueno, con conciencia, ¿no? Y con esa obsesión por narrar lo que ocurre, no con esa fácil equidistancia simplista, ¿no? Sino precisamente con las claves que nos contestan a los porqués. Porque dentro de todas las preguntas que para elaborar cualquier información debemos hacernos, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, eh, hay una, el porqué, que es para mí la más importante, ¿no? Decía David Simon, periodista reconvertido en guionista de excelentes series de televisión como The Wire, que intentar contestar al por qué es lo que diferencia el periodismo de un juego de niños, ¿no? No es fácil contestar a los porqués, pero esas son las claves, los análisis, la indagación, la búsqueda de las raíces que explican nuestro presente y por lo tanto es un ejercicio que hay que hacer y que no siempre es fácil porque hay muchos obstáculos para hallar las respuestas a esos porqués a veces, ¿no? Has estado viviendo en Palestina, estuviste viviendo en Palestina, y la pregunta que quería hacerte es cómo se ha ido creando este monstruo, esta maquinaria que está asesinando a tantísimas personas en la historia. Es decir, porque yo veo muchos vídeos, sobre todo hay un chaval que no recuerdo exactamente el nombre, que hace streaming, creo que es en Twitch, donde hace este tipo de contenido, y él va
hablando con gente de Israel y en el momento que esa gente de Israel ve a este chaval que es palestino, empieza a decirle, ojalá te muera, vamos a matar a los niños. Imaginen estar haciendo un directo en redes sociales y que de repente te amenacen de muerte. Wish IDF kill more children, okay? And I wish the IDF will find you and kill you, okay? Wait, does he kill innocent Palestinians? I kill every Palestinian citizen. Es lo que le ha pasado a Hamza, un conocido streamer palestino que utiliza estas plataformas para intentar charlar con miembros del ejército de Israel. Intenta. Do you plan on killing kids in the future, Palestinian kids? I want to bomb Gaza. I don't care about the kids. I don't care about the civilians. I don't care about them. So you'll bomb them, you'll bomb the civilians, and you'll... Yes, I will bomb Gaza. Pero las conversaciones ni empiezan bien. I'm lying. I speak to soldiers like you, and they say they kill children. What do you think about that? Don't kill innocent children, bro. You don't kill innocent children. Is there such thing as not an innocent child? There is. 30,000 children were killed. Ni tampoco acaban mejor si es que acaban. How many Palestinians have you killed? 20. I know what is Palestinians. I know Hamas. In Gaza there is not civilians. What kind of gun did you kill them with? No solo habla con soldados, en esas conexiones aleatorias que hace la app que utiliza, habla también con civiles israelíes que le reconocen inmediatamente. Are you from the TikTok? I hate the Palestinians. I hate you. I want all the Arab people. Un claro ejemplo de la deshumanización hacia los palestinos que cultiva Israel entre su gente. El odio que explica lo que estamos viendo. O sea, que no es algo solo del ejército, sino que lo veo como el sionismo como que se ha extendido a unas capas de la sociedad muy, muy amplias, y quería preguntarte cómo se ha construido ese monstruo, cómo se ha llegado hasta este punto. Evidentemente es producto de toda una educación inoculada desde la más tierna infancia, basada en el racismo, en el colonialismo, en el supremacismo y en la obsesión por discriminar, apartar, incluso expulsar a la otredad, ¿no? Que en este caso es la población nativa, la población palestina. Hay una académica judía israelí, Nurit Peled, que es una de las voces minoritarias en ese país contra la ocupación ilegal, contra el apartheid, contra el genocidio, que tiene un par de libros muy interesantes sobre la educación racista que ya reciben los niños de muy tierna edad, ¿no? Ella es era profesora en la Universidad primero de Tel Aviv y luego de Jerusalén, y es bastante despreciada dentro de su propia sociedad por haber analizado eso desde un punto de vista académico, como académica, ¿no? Y realmente es algo que además ha ido increciendo, porque en el momento en el que se legitima, además, de tal manera a nivel internacional, una ocupación y un proyecto colonial y neocolonial con segregación y con apartheid y con aplastamiento y masacres esporádicas para poder llevarlo a cabo y con limpieza étnica, en el momento en el que eso está tan legitimado, tan disfrazado, tan aplaudido y tan permitido, lo que estás transmitiendo a toda una sociedad es que lo merecen todo. Merecen todo. Y eso no empezó ayer, ni en octubre de 2023, eso empezó hace mucho. Y hay psicólogas y psiquiatras judías israelíes que han hecho análisis a lo largo de las décadas. Un par de ellas yo entrevisté a algunas en los años 90, también en la primera década del siglo, sobre este asunto, ¿no? Como una sociedad que ha abrazado el hecho de haber sido víctima de un terrible genocidio como fue el Holocausto, y que ha transformado eso en la posibilidad de hacerse y apropiarse de unos presuntos derechos para tener licencia para todo. Tener licencia para matar con tal de poder seguir en su territorio, en el territorio que consideran suyo. Tener licencia para masacrar con tal de poder perpetuar e incluso aumentar el proyecto colonial y de ocupación y anexionarse nuevos territorios. Tener licencia para segregar y para aplicar apartheid para evitar el aumento de la población palestina, que supondría el fin del Estado judío, porque un Estado, para que sea judío, tiene que tener mayoría judía, ¿no? Esto es algo que está muy presente en las conversaciones de la gente en Israel, porque hay una verdadera obsesión por lo que llaman la cuestión demográfica.
Detrás de todo esto y del el presunto derecho otorgado por la Torá, por la Biblia hace 3000 años, y detrás del judaísmo y del carácter Estado judío, hay, por supuesto, algo más, que es un proyecto colonial y neocolonial a través del cual adquirir nuevas riquezas, hacerse con nuevos territorios, controlar rutas de transporte de minerales críticos, incluso tener acceso a otra serie de riquezas, ¿no? No se limita solo al hecho de que, como queremos ser un Estado judío de mayoría judía, expulsamos, matamos y condenamos a la segregación a los no judíos. Es eso, pero evidentemente hay algo más detrás. Y esto ha ido evolucionando, o sea, involucionando realmente, ¿no? O sea, ha ido a unos niveles cada vez más atroces. La primera vez que yo fui a Palestina en los años 90, bueno, había ocupación, había aplastamiento, había habido masacres, había habido ya la Nakba, la expulsión de 750.000 personas entre 1947 y 1948, otra expulsión masiva en 1967, expulsiones menos grandes pero también importantes posteriormente, y un sistema cotidiano de aplastamiento y de discriminación, ¿no? Pero desde los años 90 hasta la actualidad, la ocupación ilegal de Jerusalén Este y de Cisjordania se ha triplicado. Se ha triplicado. O sea, actualmente hay más de 750.000 colonos que ocupan ilegalmente Jerusalén Este y Cisjordania y que están protegidos por el Estado y por el Ejército. Es decir, cuando nos quieren presentar las sanciones que desde Europa o desde Estados Unidos alguna vez se anuncian contra un par de ultras, de colonos ultras, eso es un mensaje erróneo, no son dos manzanas podridas. El máximo impulsor de la ocupación y del sistema de apartheid y del genocidio es el Estado israelí, y tiene su núcleo, su capital en Tel Aviv, donde se adoptan las decisiones para seguir impulsando estos crímenes masivos a través del ejército y a través de las instituciones e incluso a través de leyes que legitiman ocupaciones y anexiones ilegales de territorio, ilegales según el derecho internacional. Cuando yo me pregunto si cuando, por ejemplo, Almeida dice, para mí no hay un genocidio en Gaza. Y me dice, condena usted el genocidio de Gaza. Mire, para mí no hay un genocidio en Gaza. O cuando Ayuso dice, las protestas en la Vuelta Ciclista es un boicot antisemita. O cuando propagandistas como Vito Quiles dice, condena de 3 a 6 años a los que se manifiesten por el genocidio. Yo, cuando escucho a Almeida decir, para mí no hay un genocidio en Gaza, yo creo realmente que él en el fondo no se cree lo que está diciendo. ¿O tú crees que sí? Más allá de que es poco hábil, porque hay una mayoría social en España, pero también en todos los países europeos, incluido en Alemania, a pesar de la propaganda que hay en muchos medios de comunicación alemanes con este tema, que consideran ya que estamos ante crímenes masivos, y mucha gente considera y sabe que estamos ante un genocidio. Bueno, pues es una mezcla de ignorancia, de provocación y de también cálculos electoralistas en algunos casos pueden ser, ¿no? Para acceder a otros sectores de votantes. En todo caso, son personas, posturas, declaraciones muy dañinas para nuestras sociedades, terribles. Vivimos tiempos muy distópicos, ¿no? Y evidentemente hay que hacer mucha pedagogía para, en un momento en el que se normaliza el racismo, también desde las instituciones europeas que llevan mucho tiempo, no sé, por ejemplo, hablando de la migración como amenaza híbrida que requiere aumento del gasto de defensa. Eso es comprarle el marco a la extrema derecha de principio a fin, pero bueno, con las medidas que eso supone, además, ¿no? Externalización de fronteras, control coercitivo, represión, la guerra en las fronteras, balas contra personas que buscan una vida mejor y un largo etcétera, ¿no? Hay que hacer pedagogía para enseñar a la gente a ser antirracista, porque lamentablemente los bombardeos que hay en la actualidad con todo este tipo de barbaridades son enormes, y hay mucha gente que trabaja muchas horas y que por muy inteligente que sea, no es fácil porque el exabrupto es lo más sencillo, lo que más cala, ¿no? Entonces lo otro pues está lleno de matices, es un pensamiento más profundo, pero hay que hacer pedagogía desde la política. La política también está para hacer pedagogía, no electoralismos, pedagogía, y eso a veces significa pues tener que meterse en barros que a lo mejor son incómodos, pero si no nos arriesgamos, si no hay gente que arriesgue en estos momentos a abordar las cuestiones fundamentales que tenemos que abordar y para las que tenemos que pensar colectivamente, entonces ¿cuándo si no, no?
Entonces, quiero decir con esto que hay que contestar a esta gente, no hay que dejar pasar estos discursos, pero al mismo tiempo creo que tenemos la obligación de no permitir que esos discursos nos obliguen a pedir menos de lo que cualquier ser humano merece. Porque creo que una de las características de nuestro país, quizá porque estuvo sometido a 40 años de dictadura y luego, bueno, una transición complicada, es que sigue habiendo miedo a enfadar a la derecha. ¿No? A la derecha, que yo no la llamaría derecha, a la gente que, o sea, a la gente que no respeta los derechos humanos ni la igualdad para todos, ¿no? Sigue habiendo miedo a enfadarlos, ¿no? Pero eso no tiene que significar, y precisamente por ese miedo hay veces que se renuncia a cuestiones fundamentales, que además ha habido etapas en nuestra democracia desde los años 70 hasta hoy en las que había contextos de una muy buena oportunidad para haber hecho más avances, ¿no? Entonces creo que no hay que tener miedo a eso y no hay que no hay que dar un paso atrás. Hay que fijar claramente las líneas rojas, que además nos las fija algo tan maravilloso como la Carta Universal de los Derechos Humanos, que parece un texto revolucionario a día de hoy, ¿no? Pero es un texto muy sensato. Creo que hay mucha gente que a lo mejor, eh, en fin, no sé, que a lo mejor en alguna ocasión ha votado al PP y que es cristiana de verdad y que por lo tanto puede entender que la igualdad es importante, tratar a todas las personas como seres humanos y que puedan tener acceso a una vida digna como todas, ¿no? Por supuesto, hay muchos cristianos de base que votan a la izquierda que lo saben, ¿no? Pero que también hay muy buena gente en otros sectores que piensa esto. Es decir, defender los derechos humanos, defender la igualdad, defender un mundo mejor, defender el fin de esta dictadura del neocapitalismo en la que a nivel internacional hay una élite transnacional que es capaz de evitar cualquier control y que lo único que hace es acumular más y más riqueza y que es capaz de impulsar medidas de retroceso para ganar más millones, lo cual condena al hambre, a la pobreza y a la indignidad a muchísima gente. Creo que en medio de todo esto, o sea, son momentos de estar a la altura, ¿no? Y de desplegar esas líneas rojas, esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y de ser capaces de pensar colectivamente qué mundo necesitamos construir, pero para eso primero hay que idearlo, porque estamos muy enfangados en estas guerritas cotidianas, ¿no? Y no pensamos en las cuestiones fundamentales y ya llegamos tarde porque las evidencias están aquí, ¿no? Y hay este modelo es insostenible. Para sostenerlo, de hecho, en muchos lugares en el mundo, desde el poder se está apostando por más belicismo y por la vía de la guerra, ya sea la vía de la guerra de alta intensidad, de baja intensidad, la represión, la guerra en las fronteras, el control coercitivo, como medio para acceder a rutas y a minerales críticos, pero también como fin en sí mismo, como objetivo en sí mismo, porque solo a través de la activación de la industria armamentística y del rearme se puede mantener esta rueda de ritmo vertiginoso de producción y consumo mientras el planeta sigue estando cada vez más machacado por estas dinámicas capitalistas, ¿no? Esto es algo que cualquier persona sensata podría apoyar o al menos reflexionar sobre ello, ¿no? Y que demasiado a menudo no forma parte del debate público. Tenemos que hablar de qué mundo van a tener nuestras hijas, nuestros hijos, pero qué mundo también queremos nosotros construir, porque todavía estamos vivos y tenemos que dar herramientas a la gente más joven, tenemos que saber crear espacio a la gente más joven y crearnos espacios a nosotros mismos para hacer. No hay espacios para hacer, para congregarnos y para pensar colectivamente y ponernos manos a la obra. No hay muchos. Evidentemente están los clásicos, unos
más parados que otros, pero necesitamos más a nivel social, muchísimo más, porque hay algo que se llama, por ejemplo, enfermedades de salud mental que se multiplican. Hay chavalería muy joven con grandes problemas, angustias y depresiones que no encuentran su lugar, que no encuentran su tribu y que no tienen un espacio desde el cual poder dar todo lo que tienen que dar, ¿no? Que Totalmente. no solo para sus colegas de barrio, sino para nuestra sociedad. Y eso no podemos esperar que por ciencia infusa lo haga solo las nuevas generaciones. Tenemos que facilitárselo con lo poco o mucho que sabemos y con las herramientas que hemos ido adquiriendo y aprendiendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, no podemos dar toda la responsabilidad, por ejemplo, a la flotilla, que sí, que es un grupo de valientes que de hecho en esta madrugada, pues supuestamente, vamos a decir supuestamente, pero vamos, estoy totalmente convencido de que ha sido Israel o los aliados de Israel que han atacado uno de los barcos. De hecho, te quería hacer esa doble pregunta, preguntarte por el ataque a la flotilla y por las medidas que ha anunciado Sánchez en contra de Israel. Bueno, la primera pregunta. Hemos llegado hasta aquí porque la impunidad se ha permitido, legitimado y apoyado durante muchísimo tiempo. Es decir, yo recuerdo cuando Israel asaltó la flotilla en 2010 y mató a varias personas. A 9, uno quedó en coma y murió meses más tarde. Estuve cubriendo posteriormente en Estambul los juicios que hubo en ausencia, simbólicos, ¿no? Por estos asesinatos. ¿Pasó algo? No pasó absolutamente nada. Israel ha estado asesinando a civiles durante décadas y es nuestro aliado preferencial. Cuando hay gente que pregunta, ¿por qué se pide tanto a Europa? Bueno, tampoco los demás han hecho nada. No. Quitando la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Australia, o sea, lo que se llama el norte global, o sea, estos aliados, ¿no?, de Estados Unidos, los grandes aliados de Estados Unidos, y en concreto la Unión Europea, porque es, junto con Estados Unidos, el mayor socio comercial de Israel desde hace muchísimo tiempo. El resto de los países del mundo, pues algunos adoptan más medidas de presión, otros menos, pero buena parte del resto del mundo reconoció el Estado palestino hace muchísimos años, que sí, que es una medida simbólica y todo lo que tú quieras, pero ha reconocido el derecho de autodeterminación del pueblo palestino y no tiene esas alianzas, esos acuerdos preferenciales y esas políticas codo con Israel. Esta es la gran diferencia, ¿no? O sea, entonces, claro, de hecho, Europa a día de hoy mantiene sus acuerdos preferenciales con Israel. La Unión Europea no ha suspendido su acuerdo comercial de asociación con Israel. Buena parte de los países, todos menos Eslovenia, han mantenido relaciones armamentísticas con Israel hasta día de hoy. Eslovenia la suspendió antes del verano. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay riesgo y preocupación y somos muchas las personas, y son muchas las personas decentes que en estos días pues por la noche abren a mitad de noche el ojo para ver cómo va la flotilla y cómo están, aunque no conozcan a ningún integrante en la misma. Por supuesto, nosotros conocemos a integrantes que van allí, ¿no? A gente que, eh, bueno, pues que ha entendido primero la importancia de la desobediencia civil en tiempos en los que parece que, bueno, pues las leyes no funcionan o no se aplican, la política no quiere usar las herramientas jurídicas que da el derecho internacional y las Cortes de la Haya, y además está muy normalizada esta impunidad israelí. Por lo tanto, hay que hacer algo, ¿no? Y si no lo hacen los estados, que pueden cambiar la cosa, que son los estados aliados de Israel, pues tiene que hacerlo la gente. Y eso lo ha entendido muy bien esta iniciativa, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y mira, yo era amiga de la periodista palestina que tenía pasaporte estadounidense, por cierto, Shirin Abu Akleh, que fue asesinada por Israel en el año 2022 en Cisjordania. Y hubo una investigación exhaustiva y hasta medios de comunicación estadounidenses concluyeron que claro que había sido
el ejército israelí quien la había asesinado, ¿no? Fue un francotirador. Ella iba identificada. No fue la primera vez ni la última. ¿Pasó algo? No pasó absolutamente nada. Si el mensaje que estás enviando una y otra vez a tu vecino de arriba o al de enfrente es que puede, o sea, que un vecino que masacra, que ocupa, que impide la entrada de ayuda, que mata a periodistas desde hace años y a gente civil, y tú todos los días le dices, hombre, Manolo, ¿qué tal? Vamos a tomarnos un café. Y le compras armas y le vendes armamento o material militar u otra serie de productos. Y mantienes relaciones con él de todo tipo, comerciales, armamentísticas. Le invitas a la competición del barrio de canto y de fútbol y de baloncesto y de ciclismo, ¿no? El mensaje que le estás diciendo es, bueno, tira, Manolo, tira, luz verde. Aunque luego digas, joder, Manolo, ¿no? Esto, o sea, es que hay que explicarlo así, porque Sí. parece que acá somos esas ranas metidas en el agua templada que ya hierve y que no nos hemos enterado, ¿no? Porque hay una naturalización y una normalización de algunos asuntos gravísimos en la cotidianidad del debate público europeo que conducen a esto. Entonces, la flotilla es un intento más absolutamente digno y necesario que está haciendo lo que tenían que hacer los países de la Unión Europea y los países de todo el mundo, que es, como lo ha dicho la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, que es enviar sus barcos oficialmente barcos del Estado, a Gaza para romper el bloqueo e introducir ayuda. Y esa foto no la vamos a ver, no la estamos viendo aún. Y estamos viendo cómo la gente está haciendo lo que deberían hacer los estados, los gobiernos, los países. Es inédita la cantidad de barcos y de personas que van en esta flotilla, nunca ha habido tantas, pero evidentemente sabemos cómo ha terminado otras veces, ¿no? Y sabemos que precisamente si Israel ha llegado hasta aquí, cometiendo un genocidio en directo, en vivo, en tiempo real, televisado, pues los riesgos son muchísimos. Y es urgente pedir a los gobiernos de todo el mundo que protejan a la flotilla y es urgente que estemos vigilando cada avance de la flotilla y que seamos muy conscientes de que puede llegar un momento en el que haya un abordaje y que en ese abordaje hay muchísimos riesgos porque Israel tiene licencia para matar y le sale absolutamente gratis. Con respecto a la segunda pregunta, las medidas. La primera es la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. En segundo lugar, junto con este embargo, la prohibición del tránsito por parte o por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. La tercera, la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. La cuarta, la prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza. No habría sido posible sin la movilización de muchísimos colectivos que llevan mucho tiempo insistiendo en la necesidad de medidas inmediatas de presión y del cumplimiento de las obligaciones internacionales, ¿no? Aquí hay varias cuestiones. La Convención sobre Genocidio exige a los países prevenir y sancionar. Palabras textuales, prevenir y sancionar. En julio de 2024, desde entonces, la Corte Internacional de Justicia pide a los países impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la ocupación israelí. La relatora de Naciones Unidas pide a los países suspensión de todas relaciones mientras continúe el genocidio y otra serie de medidas como el envío de barcos para romper el bloqueo, como por supuesto un embargo integral de armamento que implique también un embargo integral y formal al tránsito, no solo por aeropuertos, sino también por puertos, y rendición de cuentas y todas las medidas posibles para garantizar esa rendición de cuentas, como por ejemplo
otra cosa que no ha hecho ningún país europeo, apoyar la demanda de Sudáfrica por genocidio contra Israel. Algunos periodistas lo han contado mal, pero bueno, Álvarez se preocupó muy mucho de dejar claro que no apoyaban la demanda, simplemente se personaban como integrantes de la Corte a petición de la Corte y daban una serie de aspectos, facilitaban una serie de aspectos que era, bueno, pues como una recopilación de derecho internacional, ¿no? Pero sin posicionarse y sin apoyar la demanda por genocidio. Es decir, hay a día de hoy muchísimas cosas que quedan por hacer. Lo que ha anunciado el gobierno, y a falta de la letra pequeña y de detalles que aún se están ultimando, porque lo que el gobierno ha aprobado este martes, son 8 de los 9 puntos. Falta el principal, que es el embargo. Se pospone una semana porque hay un poco de negociación. ¿Qué piden los colectivos? Lo que pide la relatora de Naciones Unidas, embargo integral, formal, para todo, también para los tránsitos de puertos, que no se ha mencionado. El gobierno justifica que no incluye el tránsito por puertos porque ya lo había aplicado, ya estaba aplicado, pero no hay un embargo formal al tránsito por puertos. Entonces, es decir, puede seguir ocurriendo, ¿no? ¿Por qué puede estar intentando hacer esto? Bueno, pues hay todo tipo de análisis y conjeturas. Es muy probable que tenga que ver, por ejemplo, con la base de Rota estadounidense por la que han pasado y posiblemente siguen pasando barcos con armamento de Estados Unidos a Israel. Hay un convenio que sigue en activo y que no se va a modificar entre Estados Unidos y España, en el que Estados Unidos no está obligado a decirle a España el destino final de ese cargamento. Entonces ahí podría haber una colisión en un momento en el que, bueno, pues gobierna Donald Trump. Pues posiblemente se está evitando querer entrar en ello. La pregunta es si no es en pleno genocidio, si no es en medio de un genocidio, ¿cuándo, no? Hay otras cuestiones que piden los colectivos y que se va a intentar negociar en los próximos días, que a día de hoy el gobierno no ha dicho que contempla, o al menos no lo ha dicho públicamente, que es que el embargo de armamento, que a día de hoy es a la compraventa y al tránsito de aeronaves con armamento, pero no a puertos, que ese embargo sea retroactivo, que afecte a todo lo pasado, es decir, que afecte a los contratos ya firmados o ya adjudicados, que son más de 40 contratos adjudicados a empresas israelíes o sus filiales de compra de armamento a estas empresas desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025 y que a día de hoy no hay ninguna revocación en la plataforma de contratación anunciada. Entonces, si hay voluntad de revocarlos, ¿cuándo se van a revocar? ¿O qué ocurre? Ya se han cumplido en algunos casos, hay algunos muy interesantes como la compra del diseño del designador POT a la empresa pública israelí Rafael. Esta compra se formalizó, se firmó por parte de España en abril de 2024 cuando había más de 30.000 personas muertas ya en Gaza, pero hubo otros contratos posteriores también. Y este contrato tiene un plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2027. ¿Qué va a pasar con este tipo de contratos, ¿no? O sea, ¿qué excepciones va a haber? Porque hasta ahora se ha estado justificando las relaciones armamentísticas y el comercio armamentístico con bloques de excepciones, que al final, pues excepción tras excepción, pues se estaban justificando todas unas relaciones armamentísticas continuadas, ¿no? Incluso de febrero a mayo de 2025 aumentó la importación de armas y municiones de Israel a España y de hecho en ese tramo, en ese periodo de tiempo, España fue el país de la Unión Europea, según el portal público de Datacomex de la Secretaría de Comercio Española, que más importó armas y municiones. Por lo tanto, quedan muchas incógnitas aún con respecto al embargo, si realmente va a ser integral, incluido el tránsito por puertos, si va a ser retroactivo, si va a afectar a la contratación y estos contratos de todos estos meses de atrás y si va a tener los mecanismos de vigilancia y de transparencia suficientes para garantizar que se cumple. Hay otras medidas, como algunas sanciones a algunos ministros ultras, no se sabe exactamente a cuánta gente, pero nuevamente parece que no hay una voluntad de abordar las sanciones, la prohibición de la entrada en España a todas las personas que estén participando activamente en el entramado del genocidio actualmente. Y luego hay una cuestión fundamental. Se ha anunciado, sí, que se va a prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales.
Habría que ver si se refiere a todos los asentamientos, ¿no? Pero se mantienen las relaciones comerciales con Israel, tal y como están las cosas a día de hoy. España no suspende sus relaciones comerciales con Israel. Hay que ver si suspende las armamentísticas, si el embargo realmente va a ser integral o no, o si va a haber excepciones, por ejemplo, también con el material de doble uso, ¿no? No suspende las relaciones comerciales y tampoco suspende las diplomáticas. Y tampoco establece ningún tipo de sanción para evitar la participación de equipos o representación israelí en concursos o en eventos o en competiciones públicas europeas, ¿no? Por lo tanto, eso puede seguir pasando como ha ocurrido estos días en la Vuelta Ciclista, que de hecho las personas sancionadas han sido personas que protestaban contra la representación del equipo israelí en pleno genocidio y no ha habido sanción contra la participación de ese equipo. O sea que muy pobre, espero que te escuche mucha gente, Olga, de verdad te lo digo. De hecho, por favor, dejad un comentario de la entrevista, de todo lo que hemos ido tratando a lo largo de esta entrevista. Esperar que tu mensaje se extienda, que esa reflexión de la que has hablado antes también se extienda porque va a ser muy necesaria, sobre todo para proteger esa flotilla, para terminar con el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Y nada, muchas gracias por haber venido al canal, Olga. Sé que he sido muy pesado insistiéndote, pero la insistencia era obvia por todo lo que has dicho. Muchas gracias. Un auténtico placer y no olvidemos que se pudo con la Sudáfrica del apartheid cambiar las cosas y se va a poder también, si nos movilizamos y si no nos rendimos, detener este genocidio y crear otro mundo posible. That's all, folks.